Un saludo para las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Sara Olga Torres de la Torre y les estaré presentando el tema de crecimiento bacteriano. Como primera instancia, tenemos que los nutrientes, estos son para fabricar su propio material celular, mantener la actividad de sus enzimas y sistemas de transporte, además de producir energía biológicamente utilizable. Algunos de los factores de crecimiento tenemos que las bacterias, incapaces de sintetizar todos los compuestos orgánicos como un suministro, que estos pueden ser como aminoácidos, purinas y pirimidinas y vitaminas. Algunos de el cultivo de microorganismos tenemos que es conseguir un medio en el que pueda crecer, obtener un cultivo puro, y sus medios de cultivo es la mezcla equilibrada de los nutrientes requeridos. Pueden haber dos tipos de medios de cultivo, unos que son sintéticos o definidos, que esto se les conoce la composición química y las cantidades de todos sus constituyentes. También, estos cumplen con las necesidades específicas. Otro tipo de medio de cultivo son los medios complejos, que estos tienen ingredientes cuya composición química no está totalmente definida. Se emplea para hacer crecer diferentes tipos de microorganismos. Se desconocen las necesidades nutritivas de un microorganismo y los componentes más comunes es la peptona y levadura. Otro tipo de medio de cultivo son los medios selectivos. Estos, como sus características, es cuando se quiere favorecer el crecimiento de un microorganismo sobre otro, sustancias químicas que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos, sales biliares, cristal violeta y fucsina básica inhiben el gram positivo. También la celulosa como única fuente de carbono. Otro tipo de medio de cultivo es los medios diferenciales, que estos permiten distinguir entre distintos tipos de bacterias y también tienen sustancias que ponen de manifiesto las características fisiológicas de un determinado grupo. Para la obtención de cultivos puros necesitaremos el agar, que esto en un principio eran medios líquidos. Hablando de sus propiedades, funde a 95 grados centígrados un sólido a 45 grados centígrados y con una concentración de 1,5%. Esto los microorganismos no lo degradan. Hablando de los factores ambientales como determinantes del crecimiento, tenemos la temperatura, la acidez y alcalinidad, esto quiere decir el pH. También tenemos la relación con el oxígeno y solutos de presión osmótica. Hablando de la temperatura, tenemos que esta determina la velocidad de crecimiento e influye en la fisiología y morfología celular. Estos tienen como como tres tipos, por así decirlo. Como primera instancia tenemos a los microorganismos psicrófilos, que esto significa que son de temperaturas muy bajas, aproximadamente debajo de los 5 centígrados. Los microorganismos mesófilos tienen una temperatura óptima, más o menos de 20 y 45 grados. Y los termófilos crecen en temperaturas muy altas, hablando más del 45 grados centígrados. Hablando sobre la acidez y alcalinidad, o sea, el pH, tenemos un intervalo en bacterias entre 4 y 9 pH óptimo del 7 y en hongos 4,5 hasta 6. También sus dos tipos pueden ser microorganismos acidófilos, que estos crecen en pH ácidos, y los alcalófilos crecen en pH alcalinos.
La relación con el oxígeno, esto tenemos que el aerobio estricto, este depende completamente del oxígeno atmosférico. Los microaerófilos crecen a bajos niveles de oxígeno. Los anaerobios estrictos, estos no toleran el oxígeno atmosférico. Y por último tenemos el anaerobio facultativo, que este crecen en presencia o ausencia de oxígeno. Los solutos y presión osmótica, esto tenemos que la membrana plasmática semipermeable es la osmosis y la plasmólisis es cuando la concentración de solutos es mayor a la del citoplasma, dañando a la membrana plasmática. Em, Teniendo en consideración la curva de crecimiento de una población, tenemos cuatro fases. Tenemos la primera fase, que es la de latencia, que es un proceso de adaptación, cuando todas las células o microorganismos se tienen que adaptar al medio en el que están. De ahí los que sobreviven pasan a la fase exponencial, que esto es un crecimiento equilibrado, o sea, que se empiezan a reproducir. Y cuando se acaban, se reproducen por los nutrientes que van adquiriendo durante su vida, por así decirlo. Y cuando se les acaban esos nutrientes, pasan a la fase estacionaria. Y pues cuando ya no tienen los nutrientes esenciales, pasan a su fase de muerte cuando se da lisis celular. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y aquí tienen las referencias.